Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Pues ya estamos aquí una tarde más, retomando los temas. ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va la vida? Bien, hombre, bien. Desde hace 10 minutos, bien. No he podido cambiar mucho. Bien, hombre, bien. Hoy con un tema interesante, ¿no? Y también poco practicado para la mayoría de nosotros o temido, ¿no? Como es la escoliosis. Vamos a ver si soy capaz de escribirlo aquí. ¿Has visto que viene con mis pacientes con la espalda recta? Ponte a tu ayudante ahí, sí. Sí, es importante, que te lo pongas ahí cerquita. Es el que tiene A ver. información. ¿Tiene formación, has dicho? No, la información. Ah, perfecto. Pero entonces no le pongas de espaldas, porque no va a saber ayudarte. Sí, va su columna por sí sola. Ah, bien, bien. Pues este entonces la tiene bien. Un poco flaco, pero está bien. Un poco flaco, pero está bien. Bueno, lo dicho, chicos y chicas de México, de Ecuador, de Bolivia, Venezuela, Colombia, de España, bienvenidos una tarde más. Retomamos esta primera semana de desescalada, desconfinamiento y salidas por venir. Así que, bueno, en un entorno especial, pues comenzamos con un tema también especial. Como decía, yo no sé si presentarte, pero yo creo que te conocen de sobra la mayoría de los que están por aquí conectados. Así que yo creo que lanzo la primera pregunta, Sergio. ¿Qué es la escoliosis? Buena pregunta, ¿no? Es verdad que la escoliosis, si yo tuviera que darte una definición y si yo tuviera que dar una definición típica y de nomenclatura normal, estaríamos hablando de que es una desviación lateral de la columna, que origina además de esa desviación lateral una rotación axial y que además conlleva de esa rotación axial una rectificación de las curvas, ¿no? De la lordosis en la región lumbar o cervical o de la cifosis en la región dorsal. Bueno, para mí eso sería este significado lo encontraríamos, Diego, en cualquier parte. Lo encontraríamos, si nos metemos en internet y pongo definición de escoliosis, nos explicarían esto. ¿Sabes qué pasa? Que yo que me sensibilizo mucho con mis niños de escoliosis, siempre lo digo así, porque la mayoría de los pacientes que yo trato con escoliosis son niños. Bueno, la mayoría son niñas. Entonces es verdad que para mí una escoliosis no es una desviación de la columna. Siento nombrarla, pero con la doctora Isabel Pantín, una gran experta en traumatología de la columna vertebral, cuando hemos visto algún paciente de escoliosis, yo siempre he preguntado, oye, ¿qué es esto de la escoliosis? Porque hay tantos cambios, tantas cosas, que no puede ser algo mecánico puro y duro, Diego. A día de hoy no lo sabemos bien, ¿no? Pero no es algo mecánico. Palabras de Philippe Sussard, la escoliosis es una desviación cuadridimensional, ¿no? Me gusta esta definición porque lo que quiere decir es que es algo más que una desviación lateral, que es una desviación en rotación axial, que es una desviación no solo de la lateroflexión, también de esa rectificación de las curvas. Es más que eso. Porque esa cuarta dimensión podría ser algo emocional. Me refiero, acabas de comentar que en tu caso, no sé si estadísticamente también es así, ves más niñas que niños. ¿Y esto es así siempre o estadísticamente es así o en tu caso en particular? En España, datos de 2019, porque es verdad que todos los años intento un poco hacer un estudio de cómo ha ido evolucionando. Datos de 2019, por cada niño que padecía una escoliosis, 4 niñas padecen una escoliosis. Fíjate que, lógicamente, son 4 veces más por cada uno de los niños que presentan escoliosis. No sabemos por qué, indudablemente, no hay una explicación que diga, no, pues la mujer o la niña en este caso tiene un factor predisponente para padecer escoliosis. Quizás si hay que centrarlo un poquito para que los padres lo entiendan y nosotros como profesionales podamos explicárselo a los padres. También es verdad que las niñas, si lo sabemos, son más laxas, pero digo, entre una niña y un niño, estoy pensando por debajo de la pubertad, el grado de laxitud es similar. Es cierto que cuando pasamos la pubertad, los niños pasamos a ser más rígidos y las niñas sí que consideran mantener un poco esa hiperlaxitud, ¿no?
pero Hay una edad, más o menos, en la que se produzca la primera consulta sobre, voy a llamarle escoliosis, aunque probablemente el papá que lleva a su niño a consulta, generalmente de traumatólogo, no sabe si es una escoliosis. ¿A qué edad sucede esa primera consulta, más o menos? mira, lo normal es que las escoliosis las encontramos en los niños de forma fortuita. Es decir, Uh-huh. normalmente el médico en las revisiones de pediatría pues le hace un scanning, bueno, pues musculoesquelético, ¿no? Le hace unas mediciones y de pronto el médico, el pediatra encuentra, oye, pues su niño parece que tiene una desviación en la columna, pues parece que la escápula está más alada, ¿no? Que se hace como muy prominente y parece que tiene una desviación y a partir de ahí hacen una radiografía, una teleradiografía, es decir, pero lo encuentran de forma fortuita. ¿Quién lo encuentra también, Diego? Los profes de educación física o de las actividades extraescolares, como por ejemplo, yo que sé, pues una niña que va a gimnasia rítmica, que va a ballet, un niño que va a taekwondo. Y que entonces esos profesores que se cambian en el vestuario con los niños, ven a los niños sin camiseta y dicen, su hijo tiene la espalda un poco desviada, su hijo tiene la escápula que se le va muy hacia afuera, cosas así. Fíjate que en estos casos lo encontramos siempre de forma fortuita. ¿Qué quiero decir con esto? El niño normalmente es asintomático. Normalmente te voy a decir en el 99,9% de los casos. Y si no lo es, si no es asintomático, no es la escoliosis la causa fundamental que le provoca el dolor. El niño es asintomático desde el punto de vista de no ha debutado con un dolor de espalda, por esa razón le he llevado al médico y por esa razón yo, de haber debutado con dolor de espalda, he encontrado esa escoliosis. ¿Vale? De hecho, perdona, que sé que me voy a enrollar, pero esto es un dato importante. Un niño que debuta con dolor en la columna y que evidentemente le dice a sus padres, ¿no? Papá, me duele la espalda, papá, me duele la espalda, papá, no puedo estar. Y encontramos una desviación en la columna. En niños estoy hablando por debajo, si fueran niños estaría hablando de por debajo de los 16 años, si son niñas por debajo de los 14 años. Esos niños que a lo mejor tienen una desviación en la columna, estaríamos frecuentemente ante una actitud escoliótica. Quizá la traducción de lo anglosajón no es lo mejor, la actitud escoliótica, porque actitud escoliótica podríamos entenderla aquí como puede ser una escoliosis, pero no llega a serlo, solo actitud, ¿no? No tiene que ver. La traducción en el anglosajón, nosotros a nivel anglosajón la escoliosis se llama side shift, es decir, es un salto a un lado, es una desviación lateral pura, sin rotación. Y esto siempre es secundario a una etapa de dolor, a un esfuerzo importante. El esfuerzo puede ser dinámico, cargar peso, o el esfuerzo puede ser estático, me mantengo muchas horas sentado y por la razón que sea, o puede ser por una situación psicosocial. Los niños también pasan situaciones psicosociales relevantes, ¿no? En el cole o donde sea, ¿no? Y por esas razones me aparece un dolor importante y genero de ese dolor como si fuera lo que nosotros llamamos una compensación que huye del dolor y esa compensación es un salto lateral, un side shift. Esos niños no son escolióticos, son con actitudes escolióticas como nosotros lo llamamos, o dicho de otra forma, con un side shift que es secundario al proceso de dolor. Pero que una vez resuelto el proceso de dolor, esa actitud escoliótica desaparece. Indudablemente, sí, las actitudes escolióticas son, tanto en niños como en adultos, indudablemente mucho más fácil en niños que en adultos, son realineables, ¿no? Si me dejas comparártelo, mal comparado, pero creo que todos lo vamos a entender así, es como la tortícolis congénita, ¿no? Un niño con tortícolis congénita tiene el cuello torcido de por vida, una persona con una tortícolis que viene con el cuello que no lo puede mover y que viene con el cuello torcido, ¿se queda con el cuello torcido para toda la vida? Evidentemente no. Evidentemente nosotros realineamos, reconstruimos, ¿no? Reeducamos esa región, indudablemente. Es importante, por lo tanto, que la actitud escoliótica secundaria a un dolor, tratemos el origen del problema, ese dolor, ese factor psicosocial, ese sobreesfuerzo tanto postural o estático o dinámico por hacer un gesto y a partir de ahí reconstruyamos, ¿no? Porque lo que en principio nace como una huida a un síntoma o a un signo de base, eso con el paso sí que puede generar una escoliosis instaurada, una escoliosis fija ya. En principio no hay datos que lo demuestren porque parece ser que la escoliosis viene de antes, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo una escoliosis secundaria a algo, es que tengo un acontecimiento puntual que lo ha generado. Y entonces mi problema nace de un hecho traumático.
Si yo soy laxo de tobillos y me dan un golpe y se me tuerce el tobillo, tengo un hecho traumático. Pero no se me ha torcido porque yo era laxo, se me ha torcido porque tengo un hecho traumático. ¿Es un factor de riesgo? Indudablemente sí, ¿no? Y esto es importante. Nosotros en nuestros pacientes tenemos que entender los factores que tienen nuestros pacientes. Oye, ¿tener escoliosis te asegura siempre tener dolor? No necesariamente. ¿Tener dolor de espalda te asegura tener una escoliosis? No. Es verdad que le voy a dar un poco la vuelta a la pregunta que me has hecho, si te parece, porque me dices, oye, Sergio, ¿una actitud escoliótica con dolor puede acabar generando una escoliosis? No necesariamente, ¿no? ¿Una escoliosis acaba generando dolor sí o sí? Tampoco necesariamente. La escoliosis lo que es un factor de riesgo más, ¿no? Yo, fíjate que a los padres siempre se los digo de esta forma. Tu niño no es un niño enfermo. Tu niño no es un niño que vaya a estar deformado por la calle y que sea un rarito, ¿no? Es como los que tienen la piel muy blanquita y entonces cuando vamos a la piscina o a la playa tenemos que echarnos mucha crema solar. Echarnos mucha crema solar no nos la echamos porque somos enfermos y nos quemamos frente al sol. Nos la echamos porque tenemos un factor de riesgo de quemarnos cuando vamos a ir a la playa o a la piscina o al monte a caminar. Pero no somos enfermos por echarnos crema. Por lo tanto, los niños que tienen escoliosis tienen un factor de riesgo, ¿no? Entonces, que tienen que mejorar sus capacidades funcionales. O si quieres, ¿no? Por resumirlo un poco, que no estaría bien tampoco, pero resumirlo en mejorar sus capacidades funcionales de la columna para, a partir de ahí, reducir el riesgo de dolor de columna o de miembros. ¿A partir de qué grados es recomendable empezar a manejar terapéuticamente la escoliosis? Mira, yo te diría que desde siempre, ¿no? Desde un grado. Bien, un niño que cualquiera de nosotros, Diego, somos asimétricos todos. Entonces, tanto tú como yo vamos a tener alguna desviación en la columna. Si nos hacemos una teleradiografía, encontraremos, midiéndolo con el supuesto ángulo de Cobb, ¿no? Con las placas cartilaginosas de los cuerpos vertebrales, encontraremos, nunca va a estar recto, vamos a encontrar desviaciones. Por lo tanto, sería bueno trabajar esa postura más erguida y que esa columna estuviera cada vez más erguida. Esto en cualquiera, ¿no? Pero mira, en medicina, donde ellos valoran las deficiencias de los pacientes, ¿no? Y valoran estructuralmente a estos pacientes, tienen una categorización. En los pacientes de 0 a 25 grados, ellos consideran que, bueno, que el paciente no requiere de tratamiento, que esa desviación está dentro de los parámetros normales de asimetría que pudiera tener cualquier paciente. Hay algún profesional que incluso lo refiere así como te estoy diciendo, ¿no? Con 24 grados, por decirte, en esos niveles de categorización, pues no hagas fisio porque realmente no te va a hacer un efecto extremadamente importante. Como la fisioterapia no tiene una gran evidencia, pues no hace falta que la hagas, ¿no? Espérate a ver. Y entonces luego cuando nos encontramos con ese paciente, niño que evoluciona, que crece en edad y que se va desviando más y pasa a tener 35 grados, entonces ya decimos, ahora sí, no hace falta esperar a que la columna se desvíe más, indudablemente. ¿Bien? Porque además en las escoliosis no tenemos una gran evidencia científica en nada. Ni en el tratamiento conservador a través de fisioterapia, me da igual el método. Yo utilizo reeducación postural global, RPG, para mí es el mejor, pero ya no es el método lo más importante. Lo más importante es, como dicen, ¿no? Y me voy a basar fundamentalmente en Rubén Fernández, para que ya has hablado con él estas semanas de atrás, y para mí, pues uno de mis mentores en ese sentido. Para mí lo importante son los objetivos. Mejorar la flexibilidad, mejorar el movimiento, mejorar la función, mejorar la estabilidad, mejorar la fuerza de la musculatura. Eso es en lo que nosotros tenemos que ir. Utilizo el método RPG para los objetivos, pero lo importante son estos objetivos. Por lo tanto, cualquier método que consiga tener estos objetivos también es importante saber que se puede utilizar. Pero diríamos que de 0 a 25 grados el tratamiento conservador a través de alguno de estos métodos sería importante. La medicina dice que de 26 a 49 grados es donde, además del tratamiento conservador, es importante poner un corsé. Y que a partir de los 50 grados el tratamiento es quirúrgico.
Pero esto no lo podemos clasificar tan claramente así, porque lo que te decía, porque a lo largo del tiempo hemos visto que cometemos el error de que una persona que tiene 20 grados de desviación y está en el nivel más bajo de escoliosis, le hemos dicho, bueno, vamos a esperar a ver, tiene 10 años, vamos a esperar. Y cuando tiene 12, tiene 25. Bueno, vamos a esperar, que solo han sido 5 grados en 2 años. Y cuando tiene 14 años, tiene 35, ¿no? Y entonces, ahora sí ponemos un corsé. Tenemos que intentar adelantarnos en ese sentido siempre. Vale, fíjate, ahora preguntaban antes, ¿no? Que entre terapia manual y fortalecimiento, que era lo más apropiado. Bueno, pues lo estás respondiendo ya, ¿no? La armonización de todo ese sistema neuromuscular, priorizar sobre la terapia manual en este caso, sobre todo porque la terapia manual la vamos a ir enfocando hacia el dolor musculoesquelético, que no siempre existe, y el fortalecimiento lo que vamos a mirar es a largo plazo, no vamos a mirar en el corto plazo, ¿no? O sea que en ese sentido... Mira, respecto al tema de los ejercicios, creo que existe una creencia popular extendida, ¿no? La natación, ¿no? Cuando a uno le duele la espalda, no sé, quiero pensar que cada vez menos, pero todavía nos siguen llegando pacientes a consulta en las que alguien les ha recomendado que hagan natación porque es lo mejor para la espalda. En ese sentido, y si lo vinculamos a la escoliosis, ¿cómo lo ves? Mira, yo quiero que la gente reflexione primero, ¿vale? Entonces vamos a plantearlo, la respuesta a tu pregunta voy a plantearla así. ¿Qué musculatura necesito yo cuando estoy en una posición vertical? ¿Vale? ¿Qué musculatura necesito yo para sujetar mi columna en una posición vertical? Yo solo quiero que pensemos en eso. Bien, utilizaré unos músculos y en un contexto que es en situación vertical. Ahora yo te digo, ¿cómo es la natación? La natación es una posición horizontal. Bien, ¿qué hago en la natación? ¿Mantener una postura estática o ser dinámico? Dinámico. Por lo tanto, fíjate que es lo contrario, ¿no? Yo necesito una musculatura para que me sujete, me estabilice la columna en una posición vertical y estática. Pero cuando nado yo necesito otra musculatura y no es la misma, lógicamente, para moverme y en una posición horizontal. Esto es importante que lo reflexionemos todos. Por lo tanto, no es Sergio dice natación sin natación, no. La natación está fenomenal, la natación es estupenda, porque es en descarga, porque es en una forma antigravitatoria, porque nos va a permitir mejorar la movilidad, porque nosotros vamos a tener que ondular, hacer gestos de ondulación en el agua, para que con esa ondulación nuestra columna se flexibilice. Esto es fantástico, pero indudablemente no me va a activar esos músculos que cuando yo me siente o cuando yo me ponga de pie me sujeten la columna. Dicho esto, ahora ya sí es palabra de Sergio, en mi experiencia personal, sobre todo en los años que yo he estado trabajando con la selección, con este grupo de cada año unos 180 nadadores en sincronizada, en natación, en waterpolo, en saltos, voy a quedarme en los de natación y natación sincronizada, ¿vale? Estos niños, nosotros medimos durante 2 años seguidos que había un 86% de niños con desviación en la columna. Pero voy a irme a alguno en particular. Yo me acuerdo de una niña que espero desde aquí desear que llegue a los Juegos Olímpicos de Tokio. Es verdad que cuando yo trabajaba con ella era muy, muy pequeñina, pero bueno, pues este año ya presumiblemente iba a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Esperemos que al haberlo retrasado un año más solo tenga que darle más suerte para que pueda ir, ¿no? Esta niña, de los 12 a los 14 años, estuvimos en unos grados de desviación de 39 hasta 32 grados de desviación de curvatura que tenía. Esta niña estaba haciendo natación sincronizada a nivel internacional con esa edad, en un centro de tecnificación, siendo una de las mejores de España, fue campeona de España y subcampeona de Europa en 2 ocasiones, es decir, una niña que nadaba mucho. Mira, cuando fue con 12 años al traumatólogo, nunca se me olvidará, ¿no? Vino la madre y ella, porque yo les dije, oye, hacer una teleradiografía, medimos exactamente y tal y cual. Fueron al traumatólogo, hicieron una teleradiografía, entonces el traumatólogo les dijo su hija lo que tiene que hacer es irse a nadar, verá cómo así se recupera. Esta solo para calentar, Diego, para calentar, no para entrenar, solo para calentar hacia 3.000 metros. Entonces, no está mal. Claro, ¿qué natación tiene que hacer esta niña? Y sobre todo, ¿en qué gesto técnico, ¿no? ¿En qué calidad? Imagínate cómo nadaba. Quiero que pensemos, por eso mi primera frase es, ¿qué músculos utilizamos para mantener la espalda erguida
y qué músculos necesitamos para nadar en el agua. Radicalmente diferentes. Por eso tenemos músculos tónicos, músculos fásicos. En un paciente no es fácil, Diego, decirle, uno son los músculos tónicos, otro son los músculos fásicos, ¿no? Tenemos que entender a ello, pero es fácil entenderlo. Realmente lo que estás diciendo, ¿no? ¿Es aplicable la readaptación a tu vida diaria? ¿Es aplicable tu entrenamiento a tu vida diaria? En este caso con la escoliosis cobra todavía más peso, ¿no? Si lo que haces para entrenar, para estar mejor, no lo puedes llevar a tu vida diaria, que es donde pasas 23 horas, cuando no eres profesional, pues no tiene mucho sentido. Otra de las dudas, ¿no?, que surge, pienso, con la escoliosis, si es solo la espalda la que sufre al menos esa deformación, ¿no? No sé si hay alguna otra articulación que a modo de adaptación, compensación, trata de proteger al cuerpo y también se ve modificada. Claro, mira, como todos los pacientes de escoliosis, Diego, nosotros trabajamos, como sabes, en la globalidad y siempre lo tenemos como primer elemento, ¿no? Quiero que nunca se nos olvide esto. Siempre vemos un paciente y no vemos a un tobillo con patas, a un problema en el hombro, a una isquinesia escapulohumeral con patas, a una lumbalgia con patas, ¿no? Todo lo que engloba todos los factores biopsicosociales de ese paciente son importantes. Me voy a ir solo a la parte, no me puedo quedar solo en la parte mecánica o funcional. Voy a irme a esa al final, pero indudablemente todos estos pacientes, Diego, tienen problemas mecánicos o musculoesqueléticos, en muchas ocasiones, y esto es importante, también psicológicos. Voy a empezar por ahí, que no es donde nosotros trabajamos lo más importante, pero ¿qué opinamos de un niño o una niña que tiene escoliosis con 14 años, que se pone su primer sujetador para ir o su primer bikini, ¿no? Y deja su espalda al descubierto para ir a la piscina o a la playa y se ve esa desviación, ¿no? Y yo pienso que cada día menos, pero esa niña lógicamente tiene ese reparo para mostrar su espalda porque se va a sentir la rara, ¿no? Se va a sentir pues eso, la desviada o la deformada, ¿no? Ni de desviada, ni de deformada, ni nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentirían estos grandes deportistas de alto rendimiento que tienen las piernas torcidas para un lado o para otro? Pues no se sienten mal, evidentemente, porque además van al público todos los días. Entonces, hay un problema psicológico que no podemos perder de vista, ¿vale? Yo siempre digo que si tenemos a un niño con escoliosis o una niña con escoliosis y que por ahí vemos que está afectándole psicosocialmente, trabajemos en ello. No esperemos a que el niño llore por tener un corsé. Imagínate una niña, ¿no?, yendo con un corsé al colegio. Pues, Diego, tú y yo cuando éramos jovencitos, hace ya un porrón de años, y veíamos en nuestro cole a alguien con un corsé, pues era el deformado, el desviado, el raro, ¿sabes? Y no son enfermos, son pacientes que requieren una ayuda. Por lo tanto, el factor psicosocial es importante, ¿vale? No solo es un problema musculoesquelético. Bien, en la parte musculoesquelética, y ya sí que me ciño solo, ¿es solo la columna la que sufre? No es solo la columna la que sufre. Nosotros tenemos la desviación en la columna, pero Diego, nosotros compensamos, los fisioterapeutas nos jactamos mucho de entender que cuando yo tengo un problema en un sitio, vamos compensando y generando compensaciones a diferentes niveles. ¿Cómo va a compensar esta persona que tiene una escoliosis lumbar izquierda? Pues compensará de alguna forma en la pelvis, de alguna forma en la cadera, de alguna forma en la biomecánica de la marcha, y compensará indudablemente de una forma diferente cuando mueva los brazos, indudablemente compensará, cuando está sentado en la silla, compensará de una forma u otra. Si yo tengo una desviación, como decíamos, según el significado real de escoliosis, en traslación, en desviación lateral, en rotación axial, y también en una rectificación de la curva de lordosis o de cifosis, esto me va a generar compensaciones para que mi movimiento sea normal. Esas compensaciones no son un problema, lo sabemos, ¿no? Hemos estado hablando de movimiento y de función estas semanas de atrás. Compensar no está mal. Compensar es buscar la ergonomía del movimiento, buscar un movimiento de calidad y buscar una función correcta, buscar la funcionalidad. Siempre y cuando se vaya dando esto, perfecto, no tenemos problemas. El problema es que es un factor de riesgo en el que se vayan aconteciendo diferentes compensaciones y alguna de ellas origine una mala adaptación y por lo tanto un dolor. Si yo tuviera que estandarizarte mucho qué cosas encontramos en nuestros pacientes relevantes en este sentido, yo te diría, pues Diego, por ejemplo, cosas importantes que vemos en nuestro screening del primer día con un paciente que tiene desviación, ¿no? Evidentemente no miramos solo la columna. ¿Por dónde empezamos a mirar? Por los pies.
Estos niños suelen ser muy laxos, primero por su edad, también es cierto, pero porque predominantemente son más laxos que la media de niños que no tienen escoliosis. Y entonces, ¿qué les suele pasar en los pies? Pues pueden pasar dos cosas radicalmente opuestas. Una es que el pie tiende a ser un pie plano, porque la bóveda plantar no se sujeta bien, es un pie más laxo, se hunde más fácilmente, y entonces es verdad que esos niños requieren de un estudio de la pisada. Pero, escúchame, puede pasar lo contrario, que por esa laxitud en las caderas, en las rodillas, el pie, la musculatura, la cadena neuromuscular posterior, tienda a activarse exageradamente para defenderse frente a ese déficit de estabilidad y que entonces llegamos a tener una bóveda plantar más alta. Por eso, mi primera recomendación cuando yo veo cosas de estas o a veces dismetrías en los miembros inferiores es vamos a hacerte un estudio biomecánico. Vamos a hablar con el podólogo. Yo con Gaby, por ejemplo, que también ha estado aquí muchos días, hemos compartido un montón de pacientes. Incluso me acuerdo de haber compartido pacientes en los que venían el primer día, yo le decía, oye, hazle un estudio y muéstrame a ver qué información me das en la disposición de las cargas, la distribución en el pie, los centros de gravedad, muchas cosas. Vamos a trabajar con esta paciente, ¿no? Si necesito una órtesis plantar o una plantilla o no, espérate, vamos a ver, déjame por lo menos trabajar porque he visto estas alteraciones funcionales. Hemos esperado el tiempo prudencial para mejorar esa funcionalidad, le ha vuelto a hacer un estudio biomecánico de la pisada y ha cambiado radicalmente. Eso es fantástico, ¿no? Pero eso quiere decir que no es solo la columna el problema, esa es la globalidad. Y de hecho, te digo, he empezado por el pie porque es algo como muy típico, ¿no? Y muchos podólogos reciben pacientes con escoliosis en su consulta porque ven estas alteraciones en la pisada indudablemente o en el propio pie. Pero ¿Cada cuánto tiempo planteas tú una reevaluación con el podólogo? Porque entiendo bien lo que dices. Si estamos trabajando a nivel global y sobre todo lo que tratamos es de mejorar la funcionalidad del individuo, más allá que la propia estructura, porque estructuras solas no funcionan, funcionan dentro de un sujeto con un montón con su entorno biopsicosocial, para decirlo así claramente, ¿no? Si nacemos con una pisada, trabajamos y la pisada cambia, lógicamente, en caso de haber una órtesis, habrá que cambiarla, ¿no? O adaptarla en todo caso. Mira, lo sabes bien, ¿no? Y además me gusta que me lo preguntes tú porque tú sabes mucho de movimiento y del movimiento del pie, ¿no? Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Lo que hay que restaurar es el movimiento del pie, o voy a decir la funcionalidad del pie. Vamos a dejarlo en funcionalidad en su aspecto global. Parte de movimiento, parte de estabilidad, ¿no? Entonces, yo quiero un estudio para entender qué está pasando con la distribución de las cargas, porque si yo considero que mi paciente no tiene una buena estabilidad y por eso la columna se desvía, yo quiero entender también por qué no me sujeto bien desde el suelo. ¿Ok? Cuando estoy de pie. Por lo tanto, es muy importante para mí en estos pacientes ver en primer lugar qué grado de disfunción tiene y qué tipo de disfunción. ¿Es flexibilidad? ¿Es falta de estabilidad? ¿Es falta de activación de la musculatura? ¿Es un mal control de la estática o un mal control motor en dinámica? Entonces, dependiendo de lo que encontremos, trabajamos en esos objetivos. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo? Depende de la persona, indudablemente. Pero yo te diría un tiempo prudencial para mejorar esa funcionalidad. Vale, te iba a preguntar, porque creo que muchos de la gente que está por aquí con nosotros está planteándose qué tipo de evaluación haces a través de la RPG con la escoliosis, pero en este caso la valoración funcional no tiene que ver con la RPG, es una evaluación funcional con test funcionales, ¿no? Adaptados al individuo. Indudablemente que el grueso del tratamiento lo puedas basar en la RPG, no indica que haya una evaluación funcional del sujeto alejada, digo, en el sentido metodológico, ¿no? Del RPG. Bueno, yo pienso que del gran método del RPG de Philippe Souchard, para mí, obtengo o me ayudo de esos grandes parámetros que nos da este método. Y entonces me ayudo de cómo evaluar la postura a través de ese método. Me ayudo de cómo vehiculizar la postura a través de ese método, indudablemente, ¿no? Pero para mí el paciente es paciente. Y el paciente no es un paciente, voy a llamarlo RPGiano, ¿no? No es un paciente que solo tenga que trabajarse con la RPG. Siento la palabra, pero quiero que se me entienda, ¿no? Los pacientes no son pacientes
de punción seca, no son pacientes de RPG, no son pacientes de osteopatía, son pacientes en los que tenemos un montón de métodos y de herramientas y trabajamos, ¿no? Y si quieres, respondo también a la pregunta que decías antes, ¿no? Porque es verdad que a mí me han preguntado muchas veces esto. Oye, Sergio, seguramente que algún osteópata por ahí acaba diciendo, ¿no? Tengo una escoliosis, yo te manipulo, te giro la columna, te la pongo recta y ya está, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿qué es mejor en una escoliosis? ¿La manipulación de alta velocidad en las vértebras o el trabajo activo? Lo has respondido antes tú, ¿no? Pero yo que quede claro, ¿no? Cada uno tiene un objetivo. Si esta persona tiene dolor y esa manipulación libera la movilidad de un segmento que no tenía movilidad y que eso generaba el dolor, hay que trabajarlo. Nadie te va a decir que no. Pero yo tengo que salirme como fisioterapeuta de la idea de la valoración estructural. Mi objetivo no es que la columna sea más bonita en la calle. Mi objetivo no es que la columna sea preciosa, recta, porque nuestros cánones de belleza sean que la columna sea recta. No, mi objetivo es que esa persona funcione correctamente, se mueva correctamente y no tenga dolor. Por lo tanto, la valoración funcional, Diego, chapó, yo abogo por ella, por cualquier tipo de valoración que se haga hacia el movimiento y la función. Creo que justo acabas de dar un poco la piedra angular también muchas veces de la escoliosis, ¿no? Y lo que hace que el paciente llegue a consulta no es el dolor, sino es precisamente lo que acabas de decir, la estética, ¿no? A veces es que el paciente se ve, bueno, con una cierta chepa, una cierta jiba, o un poco torcido, o, bueno, morfológicamente distinto, y eso es lo que hace acudir a consulta para que lo pongamos recto, ¿no? Entre comillas, y permitidme la expresión. Creo que aquí es interesante, Sergio, que nos ayudes a diferenciar entre el morfotipo y lo funcional, porque a veces habrá morfotipos que visualmente sean poco, ¿cómo decirte? Poco que no estén en lo común. Bajo los cánones de belleza, ¿no? No sé si... Sí, eso es, de rectilíneo, etcétera, etcétera, y que funcionalmente sean tipos extraordinarios y que además no les da nada. Y por el contrario, veamos gente con eso, con un morfotipo de atlas de anatomía y que estén hechos un desastre, ¿no? Entonces, cuando tu paciente acude por estética, iba a decir por estática, me sale un juego de palabras, pero en fin, ya sabes, hacer el chiste rápido, no lo voy a hacer. Cuando el paciente acude por estética, ¿cuál es tu comunicación con el paciente? ¿Qué le dices al paciente? Mira, te diría que la mayor parte de los padres, de los papis que vienen con los niños a consulta, vienen por esa desviación, por esa alteración estética. Sus papis están preocupados, ¿no? Mi niño o mi niña, predominantemente, como te decía, tiene la espalda torcida, ¿no? Y fíjate qué fea está la columna, cómo se ve, ¿no? Y fíjate que la niña se va a poner un bikini en verano fatal, ¿no? Y se va a ir a la piscina o a la playa y horrible, ¿no? Y mi niña, como se va a desviar, va a tener problemas el día de mañana. Bueno, yo siempre les digo, a mi consulta no se viene a que la niña sea más bonita o que su espalda sea más bonita. A la consulta de fisioterapia el paciente no viene a manipularse la estructura, que es lo que el tratamiento quirúrgico pretende, la escoliosis. Meter unas barras en toda la columna y que la columna sea recta. ¿Eso significa que la columna recta sea funcional o se mueva bien? No, no. No estoy diciendo no hay que operar a los niños de escoliosis. Tendremos algún caso que indudablemente sí, pero no. Las barras rectas no hacen que sea funcional, hacen que la curvatura sea menor. Pero, claro, yo tengo que entender cuál es la funcionalidad de mi paciente y tengo que entender que si mi paciente se flexiona bien en el tronco, se extiende bien en el tronco, es estable sobre todo a nivel lumopélvico, es móvil sobre todo a nivel cervical y eso me permite que el movimiento de la cintura escapular y del miembro superior sea correcto. La biomecánica de la marcha no es trabada, no es en rotación, sino que va desarrollando correctamente una sinergia, ¿no? Tanto de un miembro con respecto al otro, en las fases de forma correcta. Eso es lo importante. No venimos a poner columnas bonitas. Bonito, que son los cánones de belleza de que dicen que la columna recta es más bonita. No necesariamente una columna recta es más funcional. Sin embargo, tengo que decir, una columna alineada tiene más probabilidad de tener menos factores de riesgo de lesión que una columna desviada.
pero hay columnas desviadas con mucha movilidad y con una gran activación de la musculatura que son más funcionales que una columna recta. No voy a cebarme con el caso que te he dicho antes de esta niña de esa natación sincronizada, pero esta niña tenía 36 grados de desviación. Era súper flexible, además de elástica por su edad y también por su deporte, tenía una fuerza brutal. Hacía un ejercicio físico con una fuerza, Diego, que a ti y a mí ahora nos costaría levantar los kilos de pesos que esta niña levantaba en el gimnasio. Funcionalmente, en aquel momento era mejor que una persona que no tuviera desviación en la columna, ¿me entiendes? O sea, que sí que se puede tener una desviación en la columna y ser funcionalmente óptimo incluso para llegar al rendimiento deportivo, que es el grado de funcionalidad más alto que se puede decir, ¿no? Entonces... Porque entonces, de cara a esta actividad deportiva que le estamos recomendando al paciente, entiendo que el paciente venga a tratarse y lo haga con terapias activas, ¿no? Pero es cierto que luego muchos pacientes demandan cierto mantenimiento y que, pues, oye, pues a veces por cuestiones económicas no pueden permitirse una vez a la semana venir a vernos y sobre todo porque a veces es insuficiente. El paciente que vive sentado delante de un ordenador necesita moverse mucho, ¿no? Como la mayoría de los seres humanos, voy a decir. De cara a buscar alguna actividad deportiva que respete su espalda y un poco siga esa activación de esa musculatura estática con estiramiento, respiración, ¿qué tipo de actividades podemos invitar a nuestro paciente a que realicen? Que no es natación, que ya hemos dicho. Esta pregunta, Diego, la hacen casi todos los padres que vienen a la consulta también, ¿no? Porque ellos dicen, pues he quitado a mi hijo de baloncesto, ¿no? Y he quitado a mi hijo del judo, y he quitado a mi hijo de... Oye, y mi hijo le he dicho en el cole que no puede hacer educación física. No es un niño enfermo, ¿vale? Quiero que quede claro. Es cierto que si yo tuviera que elegir algún deporte, y es lo que yo les digo, busquemos un deporte donde se trabaje más la estabilidad, donde se fortalezcan los músculos estabilizadores. No lo sé, Diego, no es una respuesta correcta la que yo te daría, pero a lo mejor hay ejercicios como alguno de artes marciales, estoy pensando en karate, en taekwondo, en boxeo, donde trabajes más la estática, hagas dinámica, pero trabajas un buen proceso de estática y entonces eso ayude, ¿no? al niño en particular. Pero yo siempre digo lo mismo, el mejor deporte para tu hijo es el que más le guste, porque lo importante es el deporte para la persona, no el deporte para la columna. No nos volvamos locos. El deporte es importante o la actividad física es importante para la persona. Si yo voy a decirle, mi hijo solo hace natación, ¿cuántos grandes nadadores en el mundo, también te digo, empezaron en natación por tener escoliosis? Pero si yo solo... Eso es verdad, ¿no? Si yo solo le hago natación y mi hijo se muere de asco por hacer natación porque es lo único para la columna, o lo que sea, o taekwondo, y a mi hijo no le dejo hacer baloncesto porque le van a dar un golpe, o no le dejo hacer rugby porque le van a dar un golpe, me estoy equivocando. No dañemos al todo por la parte. La escoliosis no es solo una parte, pero el todo es la persona. En compensar que una de cal y una de arena, que hagan un poquito de pilates y un poquito de baloncesto. Claro. Podría ser un poco la clave para los papás, ¿no? Que no sepan bien. Claro, no, yo les siempre les mando recomendaciones también, lo que acabas de decir, ¿no? Pilates. Yo no soy un experto en pilates, pero sí creo entender que pilates, entre otras cosas, sirve para estabilizar y sirve para flexibilizar. Si el paciente con escoliosis tiene disfunción en la flexibilidad, en el movimiento, y no es muy estable, pilates le viene fantástico. Oye, ¿cuántas niñas tengo yo que hacen pilates con sus mamás en un centro, en una clínica como la nuestra, ¿no? Porque es verdad que por ahí es por donde, oye, pues la niña se asocia más a la madre, hacen un ejercicio juntas, al final la niña se motiva por hacer un ejercicio, pero además luego la niña juega al fútbol o juega al voleibol o hace baile, que es lo que le gusta, no sé, por lo que sea, ¿no? O sea, que esa combinación es fantástica. De todas formas, has dicho antes una cosa importante y quiero que quede bien claro. Yo siempre le digo a mis niños que tienen escoliosis, por favor, lo más importante es todo lo que pasa fuera de esta consulta. Porque conmigo trabajáis 1 hora a la semana aproximadamente, pero las 23 horas restantes del día, como los otros 6 días de la semana, son totalmente relevantes en tu caso.
Esto se lo traslado a mis niños de escoliosis y lo pienso en el 100% de los pacientes que vienen a vernos. Por lo tanto, las recomendaciones que nosotros le mandamos, Diego, de, oye, haz este ejercicio, mejora tu flexibilidad haciendo este ejercicio, mejora tu estabilidad trabajando esto diariamente, tienen que ser constantes. Tienen que ser constantes en mejorar esos objetivos que vemos que no funcionan bien. Eso es importante. Y mira, una cosa que Y ahí quería preguntar. pienso que es muy importante la manera en la que conectemos con el paciente, pero también con los papás, ¿no? Para sobre todo que entiendan que el peso de la terapia, voy a decirlo así, es 90% ellos, 10% el terapeuta, ¿no? Como bien has dicho, si hacemos una hora de las 24x7 que tiene la semana, es claramente insuficiente. Por eso, la importancia de explicar bien al paciente, pues lo que tú has dicho, que no es una enfermedad, que tiene que moverse y fíjate, si antes comenzabas la charla explicando o hablando sobre el peso emocional que en ocasiones tiene la escoliosis, que a veces es incluso el factor desencadenante, cortar al niño en su emoción positiva, ¿no? En que le gusta, porque se rodea de sus amigos, donde no importa nada la escoliosis, donde puede jugar libremente, quitarle eso, pienso que derrumba, ¿no? Si cabe al adolescente o al crío en este caso. Sí, 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 indudablemente, ¿no? Y mira, de hecho, por eso quería aprovechar esto también, porque desde el punto de vista psicológico también, pero basado en algo musculoesquelético, hemos dicho, ¿no? ¿Qué daño psicológico sufre un niño cuando le ponemos un corsé? Pero, ¿qué daño psicológico sufre un niño cuando le ponemos unas gafas? Yo con 10 años me pusieron gafas, ¿no? Y entonces, pues ya era raro del colegio. Pero qué raro es un niño cuando le ponemos aparato. Robocop, no sé qué, todas estas cosas que nos solemos decir cuando somos niños. Una gran parte de los pacientes que presentan escoliosis presentan alteraciones funcionales y posturales en la ATM. Un gran volumen de pacientes, Diego. Entonces, de hecho, yo ahora te traslado esta pregunta a ti porque tú eres experto en ATM. ¿Qué pasa ahí dentro, ¿no? Donde yo veo que esa desviación que tienen los niños en la columna, también los que hemos estudiado osteopatía nos contaron que hay como una escoliosis craneal, ¿no? Bueno, por resumirlo, ¿no? Hay una desviación no solo en la columna, no solo en los pies, que hemos hablado antes de ello, sino que en el occipital, en el esfenoides, en los temporales, en los parietales y por supuesto, en la ATM, voy a decir la mandíbula, en los cóndilos, ¿no? También hay una asimetría muy clara o mayor de lo normal, como todos tenemos una asimetría, ¿no? Pero una asimetría mayor y, de hecho, yo recomiendo siempre un estudio bucodental, porque ahora ya esta es mi pregunta, ¿no? ¿Qué se encuentra en un estudio bucodental, Diego? ¿Y por qué si yo digo que tiene una gran asimetría en la columna, qué asimetrías encontramos ahí arriba para que hagan un estudio bucodental y a veces grandes alteraciones en ATM? Bueno, lo has dicho, ¿no? En una escoliosis, indudablemente, la asimetría o la simetría no está, digamos, y eso va a afectar en un hueso como es el temporomandibular, que es un hueso doble y cuyo principal problema es la doble articulación que tiene. La articulación temporomandibular, el problema que tenemos es que para que se mueva una, se tiene que mover irremediablemente la otra. Por lo tanto, cualquier deformación a nivel de esa escoliosis craneal, que a veces va implícita, va a modificar la posición de los temporales y, por lo tanto, va a modificar la posición de la articulación temporomandibular. ¿Qué conlleva eso? Que los contactos oclusales también se van a modificar. Eso puede generar interferencias o contactos oclusales prematuros y eso, de alguna manera, pues puede provocar desgastes dentarios, caries y, por supuesto, el bruxismo, ¿no? Hablábamos el jueves de la semana pasada con Roy Latuch, experto en ATM por excelencia, y estamos en una sociedad que si nos sobra algo es cortisol y si nos falta algo es movimiento. Entonces, cuando el sedentarismo y el cortisol se elevan, lo que sucede son patologías severas y en este caso el bruxismo es una consecuencia. El 80% aproximadamente de la causa del bruxismo es emocional, lo vimos el otro día, hay muchas consecuencias, anatómicas que pueden aparecer por esos contactos oclusales prematuros que generan
como una sobreexcitación y el cuerpo pues lo busca y lo muerde. Algunos autores dicen que todos los seres humanos somos bruxistas por definición, porque es viene en nuestra genética. El bruxismo se utilizaba en el Paleolítico, te voy a decir, como un mecanismo para afilar los dientes. Si me lo traigo a la era actual, es un mecanismo defensivo, para estar alerta. Estoy afilando los dientes porque tengo que morder, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese bruxismo se convierte en una parafunción cuando estoy más tiempo del debido, incluso por la mañana haciéndolo. En pacientes con escoliosis y ese factor emocional puede existir y, por ende, con ese factor anatómico por la disfunción o la desviación mandibular también. Por supuesto, creo que una valoración funcional de la ATM, la corta, voy a decir, es sencilla, porque nos sirve para valorar movimientos del paciente, inducciones, aperturas, protrusión, retrusión, y si hay sonidos o no. El que haya sonido o no es un síntoma inequívoco de que haya o vaya a haber en un futuro patología. Sí que nos informa de que hay algo en el menisco, pero punto, ya está. Ni siquiera tiene que tener dolor el paciente. Entonces, bueno, creo que es algo a observar y a tener en cuenta. Indudablemente que el paciente tenga los dientes desgastados, pues no es buena noticia, porque no hay nada en la naturaleza que podamos poner en la boca de un paciente más duro que un diente. Todas las férulas o prótesis que podamos poner de diferentes materiales, en pacientes bruxistas severos, terminan rompiéndolas. Por lo tanto, bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En un paciente en este caso, como veíamos, con escoliosis, si vemos una disfunción temporomandibular, hay que asociarla en un contexto tanto emocional como biomecánico. También veíamos el jueves la relación que existe a través del núcleo trigeminocervical con la funcionalidad de la ATM y las cervicales. Y entonces, claro, si ya me he metido en la columna, cervical dorsal no pueden separarse, cervical lumbar pelvis y así todo el cuerpo, ¿no? ¿Una malformación de la ATM me genera un pie plano? Pues, hombre, no hemos llegado a eso, ¿no? Pero entendedme, dentro de la globalidad del sujeto, cómo puede provocar. Claro, Diego, es verdad que a nosotros nos han formado, ¿no? Y todavía en una parte seguimos formando a los fisioterapeutas bajo el paraguas de la estructura, ¿no? Y entonces fíjate cómo estamos hablando. Oye, si yo tengo una desviación de la columna, una alteración estructural de la columna, voy a buscar una alteración estructural en los pies, un pie plano, un pie calvo. Voy a buscar una alteración estructural en la ATM, una desviación de un lado para otro. Vale, imaginémonos que no existieran esas desviaciones estructurales a nivel funcional. Diego, si yo te digo que mi paciente de columna, con escoliosis, uno de los parámetros disfuncionales severos que suelen presentar es un problema de estabilidad y, lógicamente, de control motor en la columna, eso, si yo voy a mirar los pies, es muy fácil que tengan problemas de estabilidad y control motor en miembros inferiores y el ATM. Exactamente igual. Es decir, de hecho, la ATM se considera como el tercer captor postural en el cuerpo, después de los pies. Entonces, bueno, pues es importante tenerlo. Pero claro, la pescaría que se muerde la cola. Yo modifico la ATM y el cuello, pero mi paciente no respira ahí, pues va a volver a su posición. Por lo tanto, tendré que trabajar movilidad del tórax, en fin, todo esto es interesante para tenerlo en cuenta, porque un paciente global normalmente en escoliosis ya es el terrible. Fíjate, me sale ahora la pregunta, a nivel visceral, ¿podemos asociar patologías propias, voy a decir, por la escoliosis? Pacientes más estreñidos, más... ¿Sabes qué pasa? Que normalmente buscamos alteraciones estructurales, Diego, vuelvo a lo mismo. Entonces, las desviaciones de más de 50 grados de la escoliosis las queremos operar porque indudablemente sospechamos que el espacio para el corazón, para los pulmones o para alguna víscera abdominal, voy a pensar más en el tórax, no tanto en el abdomen, se puede ver reducido y comprometido de una forma o de otra. Entonces, es verdad que eso es lo que está mal. No pensemos solo en la estructura. El problema no es solo la estructura, el problema es la función. Por lo tanto, Diego, si yo tengo una rigidez en la columna dorsal porque tengo rectificada la columna dorsal y porque estoy compensando frente a una desviación que presento a nivel lumbar o a nivel cervical, si yo tengo una mala movilidad a nivel dorsal, mis ganglios prevertebrales ortosimpáticos que dan inervación a mis vísceras
voy a decir abdominales, ¿no? Pero también los abdominales van a funcionar de una forma diferente y no correcta. Por lo tanto, yo voy a tener fácilmente una alteración simpática en los ganglios prevertebrales que me originen una alteración en el funcionamiento de mis vísceras. Pero voy a decirte otro ejemplo, ¿no? Si mi persona hipersolicita la columna cervical, voy a dorsal, si hipersolicita, he dicho que antes estaba rígida, ahora digo lo contrario, hipersolicita la columna dorsal, voy a también generar una hipersolicitación o algún tipo de alteración sensitiva en los ganglios prevertebrales. Y eso, por ende, va a generar una alteración visceral. Al menos es un funcionamiento. No busquemos solo alteraciones estructurales. Como tengo la columna desviada, pues igual el hígado se queda comprimido o igual el bazo se queda lateralizado. No solo estructurales. Si yo tengo una alteración funcional en mi columna, por ende voy a generar fácilmente alteraciones funcionales tanto en la médula como en los ganglios del sistema nervioso autónomo prevertebrales y eso me va a originar fácilmente alteraciones funcionales en las vísceras. Así que la correlación no tiene por qué existir, pero es fácil de agradar. Por tanto, dentro de un paciente con escoliosis, en la anamnesis historia clínica, cabe esperar que le preguntemos acerca de sus funcionamientos, de sus funciones vitales, cómo vas al baño, cómo vas a hacer pis, tus digestiones, acidez de estómago, reflujo, menstruación, última regla. Pienso que es interesante, ¿no? Contemplar eso en un paciente de manera global. Pues ya ha pasado. Quedan un poquito más de 4 minutos. Sergio, para nuestros amigos que nos están viendo, cuando reciban un paciente cuyo motivo de consulta es una deformación de la espalda, ¿cuáles sería, qué tipo de consejos les darías a ellos? ¿Cómo poder enfrentarse a ese paciente, sobre todo a nivel de información, ¿no? Bueno, ¿cómo hablarías con ellos? Yo quiero diferenciar entre dos grandes grupos de pacientes. Los que no han pasado la pubertad todavía o la están pasando y los que han pasado la pubertad. Dicho de otra forma, los que musculoesqueléticamente son inmaduros y los que musculoesqueléticamente son maduros. Si me voy a dos extremos, una persona de 30 años y una persona de 14 años. Cuando tú tienes una persona de 14 años, tus objetivos... En los dos casos tenemos que explorar funcionalmente al paciente, Diego, que no se nos olvide, me da igual que tenga 14, que 20, que 30, yo no puedo hacer un razonamiento inductivo, yo tengo que deducir qué le pasa a mi paciente, entonces analizo, por ahí obtengo datos objetivos y en base a esos datos objetivos yo hago un plan estratégico de tratamiento. Oye, ¿le falta flexibilidad? Pues trabajo la flexibilidad. Oye, ¿le falta estabilidad? Pues trabajo la estabilidad. Si esas cosas que le faltan son las que hacen que no se mueva bien, pues es lo que tengo que trabajar para que se acabe moviendo bien, ¿vale? Entonces, trabajemos de forma global, no pensando en que mi paciente viene con una etiqueta que se llama escoliosis y que como si estuviéramos en el supermercado está en el pasillo de las desviaciones de columnas justo en la zona de escoliosis. No, no es así. Nosotros tenemos que hacer una valoración objetiva en este sentido. Cumplamos los objetivos de nuestro paciente. Si el paciente viene con dolor, hay que cumplir el objetivo del dolor y buscar por qué el dolor se da. Si el paciente no tiene dolor, hay que ver qué está en disfunción y, por lo tanto, trabajar para mejorar la funcionalidad. La mayoría de los pacientes que vienen en edades de pubertad o de prepubertad son pacientes asintomáticos. El objetivo es mejorar esas funciones que no vienen bien, que suelen ser, aunque hay que objetivarlas, la estabilidad, la flexibilidad, ¿vale? Fundamentalmente, ¿de acuerdo? Columna y miembros superiores e inferiores. Si el paciente es de postpubertad, por ejemplo, el ejemplo que había puesto de 30 años, ese paciente suele presentar dolor, ¿vale? Por lo tanto, justifiquemos por qué tiene el dolor solo porque tiene escoliosis. No necesariamente, hay un montón de factores. No podemos clasificar a un paciente con 30 años con escoliosis. Ah, como yo tengo escoliosis, pues ya me tiene que doler la espalda. No necesariamente. A veces el dolor de la columna es por otras razones y la escoliosis solo es un factor más. Importante, pero solo un factor más. Entonces, analicemos funcionalmente al paciente, veamos si le falta flexibilidad, si le falta fuerza, si le falta control motor, si le falta estabilidad. Mejoremos esas alteraciones funcionales si son las que justifican el dolor del paciente. Así que, como ves, hay que trabajar en dos grandes grupos, entendiéndolos, pero todos desarrollando su capacidad funcional.
Me gusta mucho que resaltes la capacidad funcional, porque esa capacidad funcional muchas veces es propia de cada individuo. Entonces, y la única manera de llegar a conocerla es con análisis individuales para cada uno de ellos, y eso es lo más importante, ¿no? Y pienso que afortunadamente cada vez la percepción desde el fisioterapeuta va cambiando, lentamente, pero va cambiando hacia una exploración más del funcionamiento, de la funcionalidad y el movimiento, frente a la clásica ortopédica y estática que se aleja de la realidad del paciente, ¿no? Es difícil trasladar determinados test y determinadas pruebas a la vida real del paciente. No necesariamente deportistas de élite ni de dolor crónico, ¿no? Me voy a los dos grandes, a los opuestos, ¿no? Entonces, bueno, pienso que está un poco ahí la base con la función. Sergio, un placer, me ha gustado mucho, me ha encantado descubrir un poco más de esta, para mí, gran desconocida que es la escoliosis, y para nosotros eres la gran referencia en Premio Madrid en esta especialidad, voy a decir, ¿no? Porque al final es una especialidad dentro de la propia columna, y que, bueno, qué casos tan bonitos trabajas y sobre todo en esto, cómo ayudas a la gente desde esa perspectiva global que has comentado, ¿no? Y bueno, qué bueno es, qué importante es tener un trabajo en equipo bien claro para poder tener esa derivación fácil en el corto plazo, ¿no? Así que, nada más, amigos y amigas, un placer nuevamente, una tarde más. Mañana tendremos con nosotros a Laura Cortés para hablarnos de cólicos en el lactante, así que muy bien. Miércoles vamos a hablar con dos preparadores físicos y fisioterapeutas para hablarnos sobre qué pautas y qué consejos podemos dar a nuestros pacientes que ahora levantada la desescalada comienzan a hacer deporte, incluso pacientes que no han hecho deporte en la vida se ponen ahora a hacer deporte. Bueno, vamos a ayudarles, vamos a prevenir lesiones, porque no olvidemos que esa es una de las grandes parcelas de la fisioterapia, la prevención de lesiones. Y esta semana la terminaremos el jueves con drenaje linfático y sistema linfático, de la mano de Tania y de Mónica de la Cueva, Tania Sánchez y Mónica de la Cueva. También un tema muy interesante y que dentro del área de la mujer era el último que pienso que nos tocaba abordar. Así que recordaros a todos y a todas que todas estas charlas se quedan grabadas en YouTube, así que los que no habéis podido verla ahora en directo, nos quedamos 24 horas más con vosotros en Instagram y para siempre de los siempre en YouTube para que nos podáis ver. Y si alguno de vosotros tiene especial interés de que tratemos algún tema, algún especialista, alguna técnica, escribidnos por favor a formacion@rehabilitacionpremiumadrid.com y haremos lo posible por tratar ese tema con la mayor seriedad y profesionalidad, como llevamos haciendo ya, pues ya no me acuerdo si han sido 5 o 6 semanas lo que llevamos. Así que, chicos y chicas de todo el mundo, mil gracias. Sergio, muchísimas gracias de verdad por una tarde más contigo, dando información de calidad y con todo el cariño que sé que lo haces. Bueno, así que... no, de verdad que muchas gracias y sobre todo ayudemos bien a los niños que tienen escoliosis y a los adultos que no son enfermos, que necesitamos mejorarles y ayudarles. Como he dicho antes, cualquiera de nosotros no necesariamente se tiene que especializar en escoliosis, sino sabiendo trabajar globalmente con ellas y desde un punto de vista funcional, les vamos a poder ayudar mucho. Fenomenal. Pues se queda dicho, así que abrazos a todos y nos vemos mañana con Laura hablando de cólicos del lactante. Besitos a todos. Gracias. Chao.